Desde el principio, Dios prometió que un hijo vendría. Un hijo que restauraría lo que el pecado rompió. Un hijo que volvería a levantar a una humanidad caída. Ese hijo sería un mejor Adán. No un hombre vencido por la serpiente, sino el que vencería a la serpiente para siempre. Sería también un mejor Noé, el que preservaría a su pueblo del juicio venidero, el verdadero refugio en medio de las aguas del caos. Sería un mejor Abraham, la simiente prometida, el que confirmaría un pueblo escogido desde la eternidad. Sería un mejor Isaac, el hijo amado que no sería librado, sino entregado para salvar a muchos. Sería un mejor Moisés, el libertador definitivo, el que rompería las cadenas más profundas, las cadenas del pecado. Y sería un mejor David, el rey eterno del pacto, que establecería un reino que jamás será destruido. Todos ellos apuntaban hacia él, todas las promesas esperaban por él. Toda la historia avanzaba hacia él. Jesús, el Hijo de la promesa. ¿Has intentado arreglar algo, pero lo terminas empeorando? Los que llegamos tarde a la repartición de habilidades de plomería y electricidad pueden levantar las manos, ¿eh? Si no, tu esposa la va a levantar casi contigo. No sé si te ha pasado, pero bueno, me han contado que si quizás intentas reparar una pequeña gotera, pero al intentar arreglarlo terminas creando una fuga. Si te ha pasado, la verdad, cuando estás ahí, es bien frustrante. ¿Sabes por qué? Porque supones que ibas a solucionarlo, no empeorarlo. Es un tipo de circunstancias en las que no quieres estar. De manera similar es la vida cristiana, ¿sabes? Pero en una dimensión distinta. Podemos hacer las cosas a la manera de Dios e incluso esperar que esto resulte en un verdadero desastre en tu vida. ¿Lo escuchaste bien? Quizás fue o es para ti, esposo, cuando al asumir el liderazgo de tu casa tomaste decisiones que provocó un caos en tu matrimonio. Quizás es para ti, esposa, que cuando decidiste someterte a tu esposo aprovechó eso para hacer contigo lo que él quiere. Quizás es para ti, amigo, que cuando decidiste hablar con tu amigo la verdad con amor, él se distanció de ti. Quizás es para ti, trabajador, que cuando denunciaste lo deshonesto que se hace en el trabajo, te comenzaron a ver como el patito feo. En esos escenarios, cuando estamos ahí, ¿sabes? Nos preguntamos, ¿será que hice lo correcto? ¿Ves el desastre? Y dices, ¿será que hice lo que Dios quería que yo hiciera? Y empiezas a dudar de lo que hiciste. Pero hay una verdad muy importante que no debes de olvidar. Te la quiero poner de esta forma. La obediencia al Señor no siempre trae resultados inmediatos que esperamos. Muchas veces el resultado será un desastre. Yo sé que eso suena raro, ¿sabes? Pero esa es la idea en la que marcamos la lectura que tuvimos hace un momento de Éxodo capítulo 5, del capítulo 6, del 1 al 8, pero quisiera yo enfocarme del capítulo 5, del versículo 22 al versículo 5 del capítulo 6. Y es la lección que aprendió Moisés. Pero cuando las cosas van de mal en peor, podemos tener esperanza en el Hijo de la promesa. De hecho, hemos titulado el sermón de hoy justamente así: el Hijo de la promesa, el que nos da esperanza en el desastre. No sé cuál desastre está pasando en tu vida y tú estás sentado ahí y estás escuchando esto. Pero quiero decirte algo y quiero animarte a esto. Puedes tener esperanza en medio de tu desastre. Y lo que quiero hacer es mostrarte cómo podemos cultivar esperanza en medio del desastre cuando miramos al Hijo de la promesa. Y quiero mostrarte cómo lo podemos hacer a través de 3 formas. Y estas son:
¿Cómo cultivamos la esperanza en el desastre? ¿Nos lamentamos delante de Dios sin pecar? ¿Confiamos en el control de Dios y recordamos el carácter fiel de Dios? Pensemos en el primero. Lamentamos delante de Dios sin pecar. Quizás esto te suene raro, ¿sabes? Te puede empezar a sonar raro. ¿Cómo es que la piedad no necesariamente garantiza resultados inmediatos que tú esperas? ¿Y cómo es que podemos practicar un tipo de lamento ante Dios pero sin pecar? Bueno, te puede sonar muy raro, porque cuando nosotros pensamos en el lamento, para ser honesto, nosotros estamos pensando en victimizarte o en victimizarnos. Para ser honesto, cuando nos lamentamos solemos victimizarnos. Generalmente usamos el lamento para mostrar cuánta autocompasión tenemos nosotros en vez de mostrárselo a quienes debemos de amar. Ese no es el tipo de lamento que quiero mostrarte, ¿sabes? Quiero mostrarte un lamento bíblico que podemos practicar cuando estamos en escenarios de desastres, en escenarios donde pareciera que no hay esperanza. Y para eso tengo que darte una definición del lamento al que me refiero, del lamento bíblico, y te lo puse por acá. Este lamento bíblico se trata del clamor sincero y reverente ante Dios de aquello que nos aflige o por aquello que no comprendemos. Estás en una circunstancia que estás experimentando sufrimiento y tú dices, pero ¿por qué de nuevo? ¿Qué está pasando? Y no logras comprender, entonces puedes practicar el lamento bíblico ante aquello que no comprendes o aquello que te está afligiendo. La oración de Moisés, de hecho, si tú puedes abrir tu Biblia y puedes recorrerla y puedes a partir del capítulo 5, del versículo 22, te podrás dar cuenta que hay cosas que podemos aprender de lo que hizo Moisés ante un escenario, pero también hay cosas que no debemos de hacer considerando la oración de Moisés. Si puedes ir por favor a Éxodo capítulo 5, versículo 22 y puedas leer conmigo. Creo que lo tenemos, ¿verdad, Alex? Sí lo tenemos. Versículo 22, si puedes ir conmigo, lee conmigo. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal y tú no has hecho nada por librar a este pueblo. Tú podrías sacar tu Biblia y darle un bibliazo a Moisés casi. Es decir, ¿qué te pasa, Moisés? Pero quiero que veas lo que está pasando Moisés, ¿sabes? Él se había resistido al llamado de Dios muchas veces. Excusa tras excusa diciéndole, Señor, no puedo, soy tartamudo, no sé esto, no sé el otro, no sé casi ni planchar, ¿no? Pero el Señor diciéndole una y otra vez, ve. Y cuando por fin asumió su llamado, siendo obediente al pie de la letra de lo que Dios le dijo que hiciera, ¿sabes qué hizo? ¿Sabes qué pasó? Las cosas empeoraron. Las cosas fueron de mal en peor. Él fue a hablar con Faraón, pidiendo que dejara ir al pueblo a adorar al Señor. Pero ¿sabes qué pasó inmediatamente después de que Moisés salió del palacio de Faraón? Las circunstancias de los hebreos empeoró. Faraón trató a los hebreos como holgazanes, como haraganes, como zánganos, que tenían tiempo para pensar en vacaciones. Bueno, si tienes tiempo para pensar en vacaciones, bueno, ahí te va más chamba. En vez de que yo te traiga la paja y hagas los ladrillos que necesitas para construir lo que te estoy pidiendo, ahora tú vas por la paja y además tienes que producir lo mismo que producías antes de que tu líder me viniera a pedir vacaciones para ti. Eso de que te andes quejando que necesitas un día, nada, tienes más chamba. ¿Y sabes qué? Los hebreos no eran flojos, pero era un hecho, no iban a poder con ambas cosas. Vinieron los azotes, vino violencia contra el pueblo y el pueblo hizo lo que sabía solo hacer, quejarse. Piensa en esto. El líder que había sido escogido
para liberar a los hebreos, es el peor enemigo para los hebreos. ¿Puedes imaginarte a Moisés sentado y frustrado, preguntándose, ¿pero por qué está pasando esto? ¿Puedes imaginarte a Moisés entre enojado y pensando, si lo que hice fue lo que Dios me dijo que yo hiciera, y por qué las cosas se empeoraron? Hay un desastre en mi vida. ¿Cómo es posible? Básicamente es, ¿cómo es posible obedecer a Dios y que las cosas vayan de mal en peor? ¿Cómo es posible? Sabes, si estás aquí sentado, quizás hoy sea esta situación para ti. Tal vez eres el esposo, la esposa, el hijo, el estudiante, el trabajador, que por obedecer a Dios las cosas van de mal en peor en tu vida. Y no es que hayas hecho quizás las cosas mal. Te lo voy a poner de esta forma, sino que debes de tener esto bien grabado. Hacer las cosas bien en un mundo donde suelen hacerse las cosas mal va a mover los cimientos. ¿Qué haces ante escenarios donde tú esperabas algo distinto, pero lo que está viniendo es un desastre en tu vida? ¿Te callas? ¿Te hundes? ¿Te alejas de Dios? ¿Qué haces? Moisés hizo algo que debemos de considerar. Él clamó. El versículo 22 dice, y se volvió Moisés al Señor. Él clamó. Pero debemos de pensar un poco más de eso. Quiero ponértelo de esta forma. Tienes que clamar con sinceridad y reverencia. Tienes que desnudar tu corazón ante Dios y descargar tus emociones y tus inquietudes. Moisés hizo eso, ¿sabes? Pero se le olvidó la reverencia. ¿Por qué puedo decir que se olvidó la reverencia? Si tú observas, las palabras de Moisés no solamente reflejan queja, no solamente reflejan incredulidad, hay enojo y de hecho culpa a Dios. Y le dice a Dios, tú has hecho mal contra el pueblo. Tú me enviaste y tú no has hecho nada, y básicamente eres tú, Señor, tú, Señor, tú, Señor. Está acusando a Dios. Y eso es lo que no debemos de hacer. Pero podemos traer nuestro enojo y nuestra aflicción a Dios. No orando desde tu enojo, ¿sabes? Sino trayendo tu enojo al Señor. Eso es muy distinto. Podemos traer nuestro enojo al Señor, podemos traer nuestra aflicción al Señor, pero no necesariamente reclamarle ni aún menos culparlo. Tenemos que guardar la reverencia, pero tenemos que ser sinceros. Cuando nosotros vamos sinceramente al Señor ante una circunstancia que no logras entender, pero lo haces con reverencia, ¿sabes qué va a pasar? Tus rugidos de ira va a cambiar a clamores de fe. Y la Biblia está repleta de ejemplos de eso. Puedes recordar al salmista diciendo, todas las noches estoy llorando y mi lecho está lleno de lágrimas, porque con ellas estoy sollozando y riego hasta mi cama. Y él diciendo, mi alma también está muy angustiada, y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Puedes clamar. Hay cosas que están en tu corazón, ¿sabes? Y no has traído ante el Señor durante mucho tiempo. Pero puedes clamar, puedes traer, puedes venir y descargar tus emociones ante el Señor con reverencia, pero también con sinceridad. No tienes que ocultarlo. Pero la oración de Moisés no solamente nos enseña que debes de clamar con reverencia y sinceridad, sino que también debes de clamar por aquellos que están involucrados. Hay algo que sorprende en la oración de Moisés, y eso es que mostró genuina preocupación por aquellos que estaban en la circunstancia. No es para menos. Moisés está experimentando un peso de responsabilidad porque aquellos a quienes vino a liberar por órdenes del Señor están sufriendo más. Pero sabes,
Esas personas por quienes vino y por quien dejó su trabajo, lo que está sucediendo es que esas personas, los hebreos, le están echando en cara: oye, Moisés, no puede ser, tú veniste pero a empeorar las cosas. Y en vez de que Moisés ore y diga: Señor, pues llévatelo de una vez, ¿sabes qué hizo? Señor, haz algo por ellos. Tal vez al obedecer a Dios, tu relación con las personas puedan empeorar, ¿sabes? Tal vez al obedecer a Dios, algunas personas se hayan alejado de ti o te traten mal. ¿Y sabes qué debes hacer? Clama por ellos. El Señor quiere que tú clames a Él y le pidas que Él te enseñe a amarlos en medio de la circunstancia. Quizás hay personas que te hirieron por hacer lo que debías de hacer. Y lo que Dios te llama a hacer es clama por ellos. Ese es un lamento bíblico. Pero hay algo más que nos enseña Moisés a pesar de lo que hizo. Y cuando nosotros lo marcamos en un lamento bíblico, cuando podemos venir con reverencia al Señor, podemos clamar haciendo preguntas. No sé si podemos regresar, Alex, al versículo 22. Y quiero que veas el versículo 22. Y quiero que observes la forma en la que se nos traduce, y así es como tal en el original. Nos dice, puedes leer conmigo: ¿por qué has hecho mal a este pueblo? Únete de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué me enviaste? Nota, son dos preguntas. Este es el clásico que tú dices cuando estás en una circunstancia que no logras entender y te dices: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué de nuevo? Pero estas preguntas de lamento reflejan consternación, ¿sabes? Las preguntas en una oración de lamento es un tipo de consternación porque no logras comprender lo que Dios está haciendo, y entonces estás preguntando: ¿por qué, Señor? ¿Por qué está pasando eso? Lo puedes hacer con reverencia. Y debes de saber, Dios no le teme a tus preguntas, hermano. Dios no tiene miedo de que le preguntes. Él no responderá a tus preguntas como tú esperas, pero ten por seguro, Él va a escuchar tus preguntas. Si te parece extraño eso, porque a veces no te atreves a preguntar con reverencia al Señor: Señor, no logro entender esto, y no vienes con reverencia porque piensas que es incorrecto, quiero mostrarte en las Escrituras cómo hay ejemplos uno tras otro de cómo los hijos de Dios iban y preguntaban, no en medio de la irreverencia, sino en la reverencia, con la sinceridad. Cuando David estaba en circunstancia de desastre, en el Salmo 10:1 él escribió: ¿por qué, oh Señor, te mantienes alejado? Cuando Job se veía como un gusano porque estaba en circunstancia donde nadie quería acercarse a él, él escribió: ¿por qué escondes tu rostro, Señor, y me consideras tu enemigo? Cuando Jeremías se encontraba ante circunstancias donde era atacado y que incluso estuvo en un calabozo entre lodo y entre pozos, él dijo: ¿por qué nací, Señor? ¿Por qué tuve que nacer para ver aflicción? ¿Te das cuenta? No somos los únicos que al obedecer a Dios las cosas resultarán en un desastre en tu vida. No somos los únicos. Si tú estás sentado y has hecho las cosas a las maneras de Dios y no has visto el resultado que tú esperabas, no te sorprendas, ¿sabes? Porque el Señor suele también permitir el desastre para hacernos ver quién es Él en medio de ello. Cuando hay un desastre en tu vida, cuando hay circunstancias de aflicción que no logras comprender, clama, haz preguntas también con reverencia.
Y si tú dices, no me convences, te quiero mostrar a un hombre que obedeció perfectamente. ¿Y sabes en dónde terminó? En una cruz. Y ahí, estando en esa cruz, preguntó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el clamor del mejor Moisés que hoy nos da esperanza y nos dice: clama a mí. Hay cosas que quizás te estás reservando y creas que no puedas hablar con Dios porque te da miedo hablarlas. Pero no tienes que hacer eso. Tienes que venir y hablarlo. Clama. Te lo quiero poner de esta forma, ¿sabes? Los problemas que no entendemos, ponle nombre a tus problemas. Esos problemas que no logras entender hasta ahora son instrumentos de Dios para forjar intimidad. No los desperdicies. Yo sé que no quisieras que estén esos problemas, ¿sabes? Yo sé que no quisieras que ese sufrimiento esté en tu vida. Yo sé que no quisiera esa circunstancia en las que estás atravesando y dices, sí, ¿y por qué? Pero no lo desperdicies. Los problemas que no entiendes pueden ser un instrumentos para que forjes intimidad con Dios. Así que haz eso, mi hermano. Desnuda con reverencia tu corazón ante el único que puede entender tu situación. Cuando ocurre el desastre, lo primero que debes de hacer es clamar. Clama, pero clama de forma específica y cultivarás esperanza. Pero no solamente ocurre eso. El Hijo de la Promesa no solamente nos da esperanza, sino que también nos permite confiar en el control de Dios para cultivar esperanza. Quiero llevarte a eso, a que pensemos cómo podemos confiar en Dios descansando en su control en medio del desastre. ¿Están despiertos? Sí, lo escucho muy callados. Está muy interesante, ok, muy bien. Pensemos en esto. Cuando hablamos del control de Dios, los teólogos suelen usar una palabra que se llama soberanía de Dios. Soberanía de Dios. No sé si la has escuchado. Pero sencillamente la soberanía de Dios significa que todo lo que sucede en el universo depende de Él. Todo lo que sucede viene de Él. Hasta si vas caminando y te caes, todo está controlado en sus manos. Y eso es lo que debe de aprender Moisés en medio del desastre. Está en una circunstancia donde hay un desastre, hay una tragedia, las cosas van de mal en peor, y en esa circunstancia debe de confiar en el control de Dios. Y entonces ve conmigo al capítulo 6, versículo 1, y ve la conexión de lo que estamos haciendo. Génesis capítulo 6, versículo 1, nota lo que dice el Señor. Si puedes unirte, por favor, únete en el versículo 1 del capítulo 6. Esto dice el Señor. El Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Nota, esto está padre, ¿no? Porque yo leí y dije, sí le respondió el Señor, porque yo te acabo de decir, pregúntale al Señor con reverencia y no sé si te va a responder, pero Él te va a escuchar. Ahora, pero esto está padre porque Dios le respondió a Moisés y eso es padre. Pero fíjate que mientras que pensaba en esto y mientras que observaba el versículo 6, el versículo 1 del capítulo 6, me di cuenta, y tú puedes darte cuenta de eso, es muy sencillo. El Señor no le respondió ni le explicó a Moisés por qué permitió lo que estaba permitiendo. ¿Sí te das cuenta? Tal vez Moisés esperaba una explicación de por qué había pasado las cosas. Esperaba que Dios le dijera, mira, yo hice esto, por esto y esto y esto. Pero el Señor no le contestó de esa manera, ¿sabes? Su respuesta de Dios apuntó a su propia soberanía.
Desde la perspectiva del pueblo y desde la perspectiva de Moisés, las cosas fueron de mal en peor. Ahora sí que ellos no estaban viendo lo negro, sino lo tupido. Y lo tupido, lo tupido. Pero desde la perspectiva de Dios, todo era parte de su plan. La dureza de Faraón, el sufrimiento del pueblo, el reclamo del pueblo hacia Moisés, formaba parte de los preparativos para cumplir su redención. Esto es interesante. Hay muchas cosas en tu vida que no quisieras que ocurran, pero forman parte de los preparativos para que el Señor realice su plan contigo. Y sabes, ahí está el sufrimiento. Quisiera que estuviera fuera de la ecuación. Pero incluso aquellas cosas que no quisieras que ocurran en tu vida forman parte de los preparativos para cumplir su redención por medio de Cristo en tu vida. Moisés tiene que conocer, reconocer y recordar esta verdad. Hay uno más grande que Faraón. Hay uno que está en el trono y su nombre es el Señor. Moisés tenía que recordar eso. Moisés tenía que pensar en eso en medio de ese desastre. La soberanía de Dios, el control de Dios, muchas veces, sabes, no va a responder a nuestras preguntas como tú y yo esperamos. Quisieras comprender por qué pasan esas cosas que no quieren que pases en tu vida. Quisieras entender eso, pero cada vez que estoy buscando y entendiendo más de su soberanía en lo que el Señor me permite, hay algo que comprendo de esta forma. Te lo puse así, mira. Que la soberanía de Dios no tiene el propósito de ayudarnos a comprender las aflicciones, sino tiene el propósito de ayudarnos a descansar en aquel que las controla. Hay cosas que cambian en nuestra vida de un día para otro, ¿sabes? Hay cosas que han pasado y que pasarán y que tal vez pasó este año, cosas que ni siquiera entiendes y quizás te va a costar entender. Pero quiero que sepas algo muy importante. Nada de lo que ocurra en tu vida es por el karma, por la mala suerte, por las vibras, por los astros, por la energía, por los horóscopos. Nada, cada detalle que no entendemos o cada dolor que no comprendemos puede parecer desconectado de tu vida y sabes, puede carecer de sentido porque tú te preguntas ¿por qué está pasando esto? Pero quiero que sepas, no hay nada que ocurra en tu vida que estén desincronizados o fuera de los límites del Señor. Todo lo que ocurre en tu vida está sincronizado y gobernado por el Señor. Todo. Y lo pensé de esta forma, mira. Cuando todo se nos ha salido de control, puedes pensar el desastre. Yo tengo un hijo de 2 años, ya saben, y viene la NAO muy pronto, esperando que pasemos el año. Pero cuando veo el desastre por mi hijo, porque tú sabes, es un niño de 2 años, pierdes el control. En el sentido de, ya, ¿cómo está la casa? Pero hay algo que he estado entendiendo. Cuando todo se nos ha salido de control, el Señor sigue controlando todo. Cuando todo lo que estás sufriendo, lo que te está afligiendo parece carecer de sentido y está fuera de tu control, el Señor lo sigue controlando. Su soberanía debe darnos la seguridad en esos momentos de dificultad, al saber que el Señor está obrando en medio de tu sufrimiento, en medio de tu aflicción para cumplir su plan perfecto. ¿Sabes? El Señor permitió el sufrimiento de los hebreos para que conocieran que el Señor es el único que podría salvarlos. El Señor permitió que el pueblo se quejara ante Moisés una y otra vez. ¿Sabes por qué?
para que Moisés aprendiera a ser paciente a las promesas de Dios, las cuales no se cumplen en nuestra agenda, sino en su calendario de Él. Moisés aprendería esta asombrosa verdad que recorre las páginas de las Escrituras. Mira, te lo quiero poner esto, así. Mientras más oscuro sea el desastre en tu vida, ¿puedes terminar lo que dice? Más brilla la salvación del Señor. Mientras más oscura sea tu circunstancia, ¿sabes? Más brilla la salvación del Señor. Cuando todo parece perdido, el Señor suele obrar. Quisiera ponértelo de otra forma. ¿Cuántos ubican al escritor del Señor de los Anillos? Al de los libros. ¿Se acuerdan cómo se llama? Tolkien. ¿Sabes? A él se le conoce no solamente por lo que escribió, sino por una palabra que permite comprender movimientos en el drama de forma inesperada. Y la palabra es eucatástrofe. No sé si la has escuchado. Pero básicamente es catástrofe, pero le agregas eucatástrofe. Y desde su perspectiva, una eucatástrofe era la tragedia que resulta en triunfo. Era la debilidad que acaba siendo la fuerza. Era la derrota acabando siendo victoria. Y tú dices, a ver, ¿cómo está eso? Bueno, permíteme desmenuzártelo un poquito más. ¿Ubicas estas películas, Alex? ¿Las ubicas? ¿Sí? ¿Las ubicas más o menos? Ok, sí las ubican. ¿Te acuerdas cómo acaba Infinity War? Ya estaba viendo otra. ¿Te acuerdas cómo acaba? ¿Te acuerdas de eso? Y cuando eso ocurre, sí o no te da nostalgia. Cuando estás dentro viendo la película, todo se acabó. Todo. Y cuando inicia Endgame, no sé si se pronuncia así, ustedes son los buenos en eso. Tú puedes imaginar a los Avengers como vagabundos en el mundo, ¿no? Algunos metidos hasta la copa, otros perdidos, otros sin esperanza. Pero hay uno que guarda la esperanza y cuando menos lo esperas, pasa algo. La historia cambia. Y terminan recobrando lo que se había perdido. Eso es lo que Tolkien llamó eucatástrofe. Eso es exactamente, ¿sabes?, lo que está ocurriendo con Moisés y con los hebreos. Ellos están en un desastre, están en una circunstancia de que va de mal en peor, porque están sufriendo. Y sabes, esa circunstancia que va de mal en peor termina en victoria. Y cuando lo ves así, eso es lo que pasó justo con Jesús. Él entendía perfectamente qué pasaría en la cruz, pero descansó en la perfecta voluntad del Padre al decir, hágase tu voluntad. ¿Y sabes qué pasó? Murió. Y los discípulos estaban en las casas así como refugiados, como que temblándole los pies. ¿Sabes por qué? Porque su esperanza para ellos estaba muerta, mientras que los fariseos ondeaban una bandera de victoria alegres porque habían ganado. Pero justo cuando la dificultad parecía irreversible, la tumba se abrió y Jesús resucitó. Eso es una eucatástrofe. ¿Sabes? No sé exactamente qué ha planeado Dios por medio de cada situación en la que tú te encuentras hoy. No sé qué ha planeado Dios en las circunstancias de aflicción en la que hoy estás, ante esa carga a nivel de corazón que te quita el sueño y que te roba la quietud, y las cuales no logras comprender. Pero sí hay algo que sé, es lo siguiente: el Señor tiene el control de tu aflicción y puede hacer una eucatástrofe de tus circunstancias. Él puede hacer que tu tristeza termine en alegría, hermano.
Él puede hacer que tu desesperanza pase a esperanza. Él puede hacer que tu debilidad sea tu fortaleza. Él puede hacer eso. Él puede hacer esos cambios. Él puede hacer esos giros. Pero tienes que confiar. Si empiezas a hacer memoria, hay cosas en tu vida que han pasado y que no entiendes. Y hay cosas en tu vida que van a pasar y que no entenderás. Hay otras que vas a entenderla conforme pase el tiempo. Pero lo que necesitamos, ¿sabes? No es entender, sino descansar que el control del Señor es bueno y perfecto. Y eso es lo que nos cuesta. Eso es lo que nos cuesta, ¿sabes? Hay veces que nuestra aflicción, tu dolor, tu tristeza, se vuelve una tentación para dudar que el plan de Dios es bueno y perfecto. Hay circunstancias donde piensas que lo mejor que tienes que hacer es tirar la toalla. El sufrimiento puede ser una tentación para abandonar a Cristo, ¿sabes? Porque puedes pensar que estás mejor sin Él. Pero en medio del desastre, en medio de tu aflicción, el Señor va a traer cosas infinitamente más valiosas de lo que tú puedas imaginar. Él tiene el control de lo que está pasando contigo. Lo que tienes que hacer es confiar. Su control es bueno. Y de verdad, hay cosas que el Señor te va a ayudar a entender. Y hay muchas que tal vez no. Lo que te resta es confiar. Y en el tiempo el Señor mostrará aquello que tiene que hacer por medio de lo que estás sufriendo. Pero puedes tener esperanza. Cultivas la esperanza cuando confías en aquel que controla todo. Entonces date cuenta cómo empiezas a cultivar en medio de esas circunstancias que no logras entender. Clamas con sinceridad ante Dios sin pecar. Y empiezas también a confiar ante aquel que lo controla todo. Pero hay una tercera, y esa es recordar el carácter fiel de Dios. No podemos quitar de la ecuación que hay una circunstancia en la que es más bien no solamente real, sino que puede imponerse ante lo que está viendo Moisés, ¿sabes? La fuerza de Faraón no era cualquier cosa, era una potencia. Y no podía negar el dolor y ver el dolor de los hebreos. Y esas circunstancias, ver el poder de Faraón y la aflicción de sus hermanos hebreos, podía nublar lo que él había visto en aquel que lo había llamado. Y observa lo que el Señor va a hacer. El Señor sabe cuándo olvidamos. Y el Señor sabe que Moisés está olvidando. Y nota lo que va a pasar. Ve conmigo de nuevo a Éxodo capítulo 6 y nota el versículo 2 hasta el 5. Y vamos versículo por versículo. Éxodo capítulo 6, versículo 2. Y nota y lee conmigo, por favor. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Dios ya se le había aparecido, ya Dios le había revelado a Moisés antes. Moisés sabía esto. Es como decir, ¿a poco Moisés no sabe el nombre del Señor? Sí lo sabe. Pero Moisés lo está olvidando, le está recordando: yo soy el Señor. Versículo 3. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. ¿Tú crees que la mamá de Moisés no le había dicho eso a Moisés? ¿Te acuerdas que aunque si bien estaba en un contexto hebreo, egipcio cuando creció, también tenía contextos hebreos? ¿Tú crees que no sabía esto? Sí lo sabía, pero el Señor le está diciendo: oye, Moisés, recuerda de cómo las generaciones muestran mi permanencia. Versículo 4. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. ¿Tú crees que tampoco sabía eso?
también lo sabía. Pero observa algo más. Versículo 5. Además he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Moisés, no he olvidado, lo tengo presente. Nota, si tú tienes tu Biblia abierta, puedes ir desde el versículo 1 hasta el versículo 8 y te vas a dar cuenta que una de las frases que más se repite, te la puse aquí, es esta: yo soy Yahvé. Aparece 5 veces en estos versículos, y cuando aparece muchas veces una frase así, está diciendo que es muy importante. Y esta frase nos permite ver la conexión de cómo están entrelazados los versículos. Y básicamente el Señor está diciendo: este es mi nombre. Nota que también aparece en el versículo 4 como el versículo 3 lo siguiente: pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. ¿A quiénes? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Hay una distinción cuando hablamos de los títulos de Dios como el nombre propio de Dios. Y aquí el Señor está diciendo mi nombre propio, ese nombre que expresa su existencia activa, el que siempre es, el que existe por sí mismo, el que no cambia. Él es el que está hablando, pero nos llama la atención porque dice, nota: yo me aparecí a Abraham, a Isaac, como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre no me di a conocer a ellos. Pero aquí está algo interesante. No es que el Señor no hablara con su nombre ante los patriarcas, sino que más bien el Señor se mostró como el Todopoderoso por medio de promesas, haciendo promesas. Pero lo que está sucediendo aquí, y esto es lo interesante, es que el Señor está revelando su nombre no como aquel que va a hacer promesas, sino como aquel que va a cumplir sus promesas. Y entonces está conectado el yo soy con su pacto y con la salvación. Así que observa, los patriarcas recibieron promesas, pero Moisés y los hebreos estaban a punto de ver el cumplimiento de las promesas de una manera mayor que no se había conocido en toda la historia. Y entonces se lo quiero poner de esta forma: lo que el pueblo estaba a punto de conocer es esto, que el yo soy nunca cambia. Él siempre es. Y esto es lo maravilloso: Él siempre está para salvar a su pueblo afligido. El Señor no ignora tu sufrimiento. Cuando tú ves esto, lo tienes todo ahí, tú puedes imaginar a Moisés arrodillado, clamando y diciéndole: Señor, tu pueblo está sufriendo. Y el Señor decirle: Moisés, yo soy Yahvé. Señor, mira a Faraón, mira lo que está haciendo con tu pueblo. Moisés, yo soy Yahvé. Señor, tú me enviaste a mí para que liberara al pueblo de Israel, pero mira lo que está pasando. Y el Señor diciéndole: Moisés, yo soy Yahvé. Es como si el Señor le estuviera diciendo a Moisés: yo sé todo lo que está pasando, Moisés, tranquilo, sí, cuéntame, pero quiero que entiendas, no estoy ignorando nada, no estoy olvidando nada. Si tú crees que yo he olvidado, no lo he olvidado, pero tú recuerda quién soy. ¿Qué te dice eso? Que Moisés estaba olvidando quién es el Señor. Y esto es lo que puedo ver, ¿sabes? Te lo voy a poner de esta forma. El dolor y la aflicción pueden ser la ocasión para desarrollar amnesia espiritual. Cuando estás sufriendo, ¿sabes? Una de las cosas que puedes hacer comúnmente es olvidar. Cuando ocurren esos cambios en tu vida de forma inesperada que cambian tus planes,
Cuando ocurren esas circunstancias de sufrimiento que no quisieras que llegaran, pero han llegado, en esos cambios, ¿sabes cómo nos sentimos? Nos sentimos frustrados, nos sentimos abrumados, nos sentimos enojados, nos sentimos afligidos. ¿Y sabes qué sucede cuando empiezas a ver tu circunstancia? Empiezas a enfocarte tanto en tu circunstancia que lo que termina sucediendo es que olvidas quién controla esa circunstancia. Y cuando tú olvidas, ¿sabes qué pasa? Más te afliges, más te enojas, más te frustras, más te hundes en tu dolor, porque has olvidado. Olvidar quién es Dios en medio del sufrimiento es una de las razones principales de la amargura y de la incredulidad. Cuando olvidas quién es Dios, ¿sabes qué pasa? Olvidas todo lo que tienes en Él. Cuando tú olvidas quién es Dios, empiezas a olvidar todo lo que Él quiere darte en medio de tu aflicción. Cuando olvidas quién es Dios, es cuando sueles pensar que todo está perdido y que no hay más que hacer. Pero cuando te encuentres en esas circunstancias de aflicción que no entiendes, ahí es cuando tienes que recordar. La vida cristiana, ¿sabes? Se trata de recordar continuamente. De recordar para vivir, recordar para vivir, recordar para vivir. Pero cuando pienses que Dios ha olvidado, te lo quiero poner de esta forma. Será suficiente recordar la primera mañana de Navidad, cuando el yo soy estuvo en los brazos de María. Cuando pienses que Dios se ha olvidado de ti y está ignorando tu sufrimiento y tu circunstancia, puedes recordar el Viernes Santo, cuando el Padre dejó a morir a su Hijo a pesar de que éste clamaba: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo dejó en la cruz por tus pecados y por mis miserias. Cuando pienses que Dios ha olvidado porque tus circunstancias te hacen pensar eso, puedes pensar en ese domingo de resurrección, cuando la tumba quedó vacía por ti y por mí. Te lo quiero poner de otra forma. Cuando tú estás en aflicciones, cuando ves que las circunstancias en las que estás viviendo parecen demasiadas, que no la puedes aguantar y quieres explotar, ¿sabes qué pasa? Tus ojos están puestos en las circunstancias. Pero hay algo que tiene que pasar. En nuestras aflicciones, en nuestras tristezas, necesitamos orientar nuestros pensamientos en el gran yo soy, quien nunca olvidará su pacto, porque Él siempre es. Tal vez tú pienses que el Señor está ignorando lo que hoy estás viviendo. Tal vez tú pienses que Dios está ignorando tu dolor, pero no es así. Él nos ve. Él está listo para ayudarnos. Él está listo para interceder por nosotros. En medio de las circunstancias que empeoran, el Señor quiere que recuerdes quién es Él, porque está listo para fortalecerte con su Espíritu Santo. ¿Sabes? Una y otra vez me doy cuenta que somos olvidadizos. Los que me conocen saben que me encanta leer. Pero de todo lo que he leído, el 95% quizás se me ha olvidado. Solo recuerdo el 5 tal vez. Y tengo que hacer notas, porque olvido. Y yo sé que eso te pasa a ti cuando estás sufriendo. Olvidas. Y hoy el Señor te está diciendo, quizás tú puedas estar en tu lugar y decirle: Señor, pero mira, y Él te dice: yo soy Yahvé,
siempre estoy, no me he ido, no te ignoro, no estoy callado, voy a actuar y voy a obrar. Tal vez seas tú el esposo, la esposa, el hijo, el amigo, el estudiante, el trabajador que al hacer las cosas que Dios te pide, hay un desastre en tu vida hoy, ¿sabes? Tal vez seas un nuevo creyente que al seguir a Jesús tu vida va de mal en peor. Tal vez no crees aún en Jesús y ya tu vida es un desastre. Ya sea que estés afligido, ya sea que estés desanimado, como sea que estés hoy aquí, Jesús tiene esperanza para calmarte en medio del desastre que hoy atraviesas en tu vida. Y Él quiere dártela. Clama, confía, recuerda. Tal vez hasta hoy, hermano, hay cosas que han pasado en tu vida y que no entiendes por qué. Y tal vez hay amargura en tu corazón porque no has clamado al Señor. Pero haz eso, clama. A pesar de que no las entiendas, clama. Confía y recuerda. ¿Sabes? Estamos por terminar un año, hoy es el último domingo del año. Y tal vez han pasado cosas en tu vida que no entendiste en este año. Tal vez tus planes cambiaron inesperadamente. Tal vez tienes dolor y tienes aflicción. Tal vez estás entristecido. Tal vez hay aflicción y lo que puedas añadirle. Pero el Señor quiere darte esperanza. El Hijo de la promesa te quiere dar esperanza. ¿Cómo? Clama, confía en su control y recuerda. Así que ahí en tu lugar, dile eso al Señor. Clama por aquello que no has traído. Clama por aquello que no has confesado, que no has hablado con Dios. Dile al Señor que te cuesta confiar en Él, pero quieres confiar en Él. Dile al Señor que eres olvidadizo, pero quieres recordar quién es Él. Clama, hermano. Clama ahí. Señor,